La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más cruel en la historia de la humanidad. Durante ella murieron alrededor de 75 millones de personas, de las cuales 51 millones eran civiles. Esta guerra se caracterizó por una crueldad sin precedentes: asesinatos masivos, campos de concentración, bombardeos estratégicos de ciudades y el uso de nuevas armas de destrucción masiva. La magnitud de la destrucción fue tan grande que las consecuencias de la guerra todavía se sienten hoy en día. En este video les presento una selección de fotografías de la Segunda Guerra Mundial, cada una de las cuales encierra una historia única. En esta imagen se ve a un hombre con su hija comiendo arroz entre las ruinas de su propia casa. La fotografía fue tomada en febrero de 1942 en Singapur, después de que la ciudad sufriera intensos bombardeos de artillería y ataques aéreos. En ese momento, Singapur albergaba a alrededor de 1 millón de civiles, quienes se encontraban en una situación extremadamente difícil. La famosa fotografía "Espérame, papá" fue tomada en 1940 por el fotógrafo Claude P. Detloff. En ella se captura el momento en que el pequeño Warren Bernard, de 5 años, se despide de su padre, quien se marcha a la guerra como parte del Regimiento de Columbia Británica. Esta imagen se convirtió en un símbolo icónico de la época de guerra. Fue utilizada en campañas de propaganda, colocada en escuelas por toda Columbia Británica y usada en campañas para la venta de bonos de guerra. Más tarde, los soldados, incluido el padre del niño, participaron en el desembarco en Normandía. Curiosamente, esta imagen apareció en monedas y sellos postales canadienses. En esta fotografía, se ve a madres que, de pie en la plataforma, levantan a sus hijos hacia las ventanas del tren donde estaban sus esposos que partían al frente. Así, las familias intentaban pasar juntos el mayor tiempo posible. En esta imagen aparece un soldado alemán que regresó a Frankfurt tras el final de la guerra. Sin embargo, donde estaba su casa, encontró solo ruinas. Este momento demuestra la tragedia de miles de familias que perdieron su hogar durante los bombardeos. La batalla de Stalingrado, que duró 200 días, desde el 16 de julio de 1942 hasta el 2 de febrero de 1952-1943, fue un punto de inflexión en la guerra. El 23 de agosto, los alemanes alcanzaron el Volga y comenzaron a bombardear la ciudad. En una semana murieron más de 40.000 habitantes. El 19 de noviembre, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva y rodeó al ejército enemigo de 330.000 personas. El 2 de febrero de 1943, las tropas rodeadas capitularon. La guerra no perdona a nadie, ni siquiera a los más indefensos. En Varsovia, durante los bombardeos, resultaron gravemente dañados hospitales y orfanatos. En septiembre de 1942, bombarderos atacaron las zonas de los hospitales Transfiguración del Señor y Niño Jesús. Las bombas cayeron sobre barrios residenciales, destruyendo decenas de edificios. La ciudad quedó casi totalmente arrasada. De los bombardeos bárbaros murieron cientos de civiles, entre ellos muchos niños. En abril de 1945, los aliados llevaron a cabo la Operación Maná, una misión humanitaria para salvar a la población hambrienta de los Países Bajos. Desde el 29 de abril hasta el 8 de mayo, la Real Fuerza Aérea Británica entregó 6.680 toneladas de alimentos y los estadounidenses otras 4.000 toneladas. La operación comenzó justo a tiempo, ya que a finales de abril, la ración diaria de los habitantes se había reducido a 230 kilocalorías y el racionamiento de pan era de solo 200 gramos por semana. Los alimentos se lanzaban sobre Leiden, La Haya, Rotterdam y Gouda. Esta operación ayudó a salvar miles de vidas. Durante los bombardeos, médicos militares y trabajadores de la Cruz Roja salvaron heroicamente a los heridos directamente en las calles. Trabajaban bajo fuego, en edificios destruidos, arriesgando constantemente sus vidas. Su hazaña es un ejemplo claro de verdadera humanidad y entrega durante la guerra. A pesar del peligro, siguieron cumpliendo con su deber.
ayudando a todos los necesitados. La Segunda Guerra Mundial provocó una de las mayores catástrofes migratorias de la historia de la humanidad. Alrededor de 60 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a las acciones militares, bombardeos, ocupación y persecuciones. Las personas huían del combate, buscaban un lugar seguro donde vivir, intentaban escapar del hambre y la destrucción. Muchas familias quedaron separadas y su forma de vida fue destruida. El desplazamiento masivo afectó prácticamente a todos los países participantes en la guerra. En esta imagen aparece Joseph Stalin, sumido en profundas reflexiones sobre las siguientes acciones para derrotar al enemigo. El 22 de junio de 1941, Alemania atacó a la URSS. Al amanecer, la aviación enemiga comenzó a bombardear ciudades e instalaciones militares a lo largo de la frontera occidental. Las tropas alemanas atacaron el territorio soviético desde el mar de Barents hasta el Mar Negro. El primer día de la guerra, el enemigo destruyó una parte significativa del equipo soviético y logró la superioridad aérea. Al mediodía, el comisario del Pueblo de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, anunció por radio el ataque. Así comenzó la Gran Guerra Patria. Durante la batalla por Saipán, los habitantes locales se escondían en cuevas y selvas para salvarse de los bombardeos. Los soldados estadounidenses usaban megáfonos para instarles a salir, prometiendo seguridad, pero muchos seguían escondidos. Una parte de la población fue llevada a un campamento especial, aunque muchos preferían quedarse en refugios naturales. Desafortunadamente, durante los bombardeos, muchas cuevas fueron destruidas, y los sobrevivientes, como la madre y el hijo de esta fotografía, tuvieron que buscar nuevos refugios con urgencia. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres alemanas participaron activamente en la reconstrucción del país. Debido a la escasez de hombres, realizaban trabajos pesados como limpiar escombros y barrer las calles. A estas mujeres se las llamaba Trümmerfrauen. Formaban cadenas humanas para limpiar caminos y obras de construcción, recolectaban ladrillos y piedras para reutilizarlos. La batalla por Peleliu, que comenzó en septiembre de 1944, fue una de las más sangrientas para las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y la 81ª División de Infantería se enfrentaron a una feroz resistencia japonesa. A pesar de los planes de capturar rápidamente la isla, los combates duraron más de 2 meses. Los estadounidenses perdieron a más de 6,000 soldados. La toma de la isla tuvo un valor estratégico para las operaciones posteriores en Filipinas y Okinawa. En esta imagen aparece una mujer mostrando a un soldado liberado de prisión una fotografía de su hijo desaparecido. Ella, como muchas otras madres, esperaba que alguno de los repatriados supiera algo sobre el paradero de su hijo. Esto ocurrió en Viena en 1947, cuando comenzó una amplia repatriación de prisioneros de guerra a Austria. Para finales de ese año, más de 55,000 ciudadanos austriacos fueron liberados de los campos soviéticos. El regreso de los prisioneros formaba parte de un programa más amplio de reconstrucción de la Austria de posguerra y de normalización de relaciones con la URSS. En esta fotografía se muestra el rescate de unos cachorros de entre los escombros tras un bombardeo en Londres. Durante la guerra, las mascotas también fueron víctimas de las acciones militares. Solo en Londres murieron más de 400,000 perros y gatos. Esta cifra se debió en parte a que, ante la escasez de alimentos, las autoridades instaban a sacrificar a las mascotas. Sin embargo, algunas organizaciones, como el refugio Battersea Dogs Home, lograron salvar a alrededor de 145,000 perros. Los animales que sobrevivieron más tarde ayudaron a las personas. Los perros buscaban a víctimas y los gatos luchaban contra ratas, levantando el ánimo de los ciudadanos. Esta toma, realizada en 1942, demuestra lo difícil que fue para los soldados alemanes avanzar en el Cáucaso. Las malas carreteras y el terreno montañoso complicaban el movimiento. Se requería suministro constante de municiones y alimentos, y los partisanos lo obstaculizaban. Como resultado,
La ofensiva se convirtió en un avance lento con paradas frecuentes. Las tropas alemanas incluso tuvieron que utilizar camellos para transportar la carga. Para los soldados de la Segunda Guerra Mundial, las cartas desde casa eran un verdadero tesoro. Los combatientes guardaban con cuidado cada mensaje de sus seres queridos, los releían en los momentos de calma y los llevaban en los bolsillos del uniforme. Las noticias sobre la familia y la vida en paz daban esperanza de volver, ayudaban a no rendirse y mantenían viva la fe en la victoria. Durante los bombardeos, las personas intentaban salvar a sus familiares ancianos, llevándolos a lugares seguros. Debido a la falta de transporte, los ancianos eran trasladados en carretillas o incluso en cochecitos de bebé. En condiciones de bombardeo constante y pánico, cualquier medio de transporte era invaluable y la gente usaba todo lo que estaba a su alcance para salvar a sus seres queridos. En los descansos entre combates, muchos soldados de la Segunda Guerra Mundial buscaban consuelo en la oración. A veces acudían a iglesias abandonadas o destruidas, donde podían estar a solas con sus pensamientos y emociones. No importaba cuál fuera la fe del soldado, en esos momentos, todos rezaban por lo mismo, por el fin de la guerra, por la salvación de sus seres queridos y por el regreso a casa. Esta imagen fue tomada por el fotógrafo Joe Rosenthal el 23 de febrero de 1945. En ella aparece Ira Hayes, un infante de marina estadounidense de origen indígena, quien fue uno de los 6 militares que izaron la bandera estadounidense en el monte Suribachi, en la isla de Iwo Jima. Este momento se convirtió en un símbolo del heroísmo nacional. A pesar de ello, tras la guerra, Ira Hayes, como muchos otros soldados, enfrentó graves problemas psicológicos. En 1955, a la edad de 32 años, murió completamente solo. En su honor se construyó un monumento en Arlington, y una de las cumbres de la Sierra Estrella lleva su nombre. En esta fotografía aparece un soldado británico junto a la tumba de un soldado desconocido, muerto durante combates aéreos en el norte de África. En ese entonces, murieron muchos pilotos. Las pérdidas fueron especialmente graves entre los soldados estadounidenses. De los 355 pilotos de la unidad Colas Rojas, 84 murieron en combate y otros 32 fueron capturados o dados por desaparecidos. Estos pilotos realizaban misiones peligrosas escoltando bombarderos y atacando objetivos terrestres. En marzo de 1945, el fotógrafo estadounidense John Florea tomó fotografías de Hans-Georg Henke, un ayudante de artillería antiaérea de 16 años, capturado por soldados estadounidenses. En las imágenes, el joven llora no por miedo, sino por el shock tras su primer combate. Estas fotografías fueron publicadas en la revista Life y se convirtieron en uno de los símbolos de la tragedia y los horrores de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos adolescentes llegaron al frente. En Alemania, más de 2 millones de jóvenes pertenecían a la organización Juventudes Hitlerianas. En los últimos años de la guerra, los adolescentes se incorporaban masivamente a las filas de las Waffen-SS y del Volkssturm. En otros países también hubo casos de participación de menores en combate. Muchos se aumentaban la edad para poder alistarse. Los adolescentes luchaban tanto en unidades regulares como en grupos partisanos. En esta fotografía aparece una mujer que, con lágrimas en los ojos, despide a su hijo que parte a la guerra. La imagen fue tomada en 1941 durante la operación defensiva de Moscú. Entonces muchas madres se despedían de sus hijos sin esperanza de volver a verlos. Pero todo fue distinto. El 1 de diciembre, durante la batalla de Golitsino, los alemanes rompieron el frente entre el 5º y el 33º ejércitos, pero fueron detenidos por la 32ª División de Infantería cerca del pueblo de Akulovo. La batalla decisiva ocurrió cerca de Yushkovo, donde los soldados alemanes fueron derrotados. La exitosa defensa de Golitsino frustró el último intento del enemigo de llegar a Moscú. El 8 de mayo de 1945,
Los soldados de la 77ª División de Infantería de Estados Unidos, en la isla de Okinawa, escuchaban por radio el anuncio de la rendición de Alemania. Mientras Europa celebraba la victoria, los soldados estadounidenses en el Pacífico seguían librando encarnizados combates. Recibieron la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, alegría por el fin de la guerra en Europa. Por otro, la conciencia de que para ellos la guerra continuaba y aún les esperaban duros combates contra las fuerzas japonesas. Esta imagen fue tomada en 1956, cuando los últimos prisioneros de guerra alemanes regresaban de la URSS. En ella se capta el momento en que un padre se reencuentra con su hija, quien lo había visto por última vez 12 años atrás, cuando tenía apenas 1 año de edad. Aunque no lo recordaba, la niña sintió una inmensa alegría y felicidad por tener a su padre nuevamente a su lado. Esta famosa fotografía de la Gran Guerra Patria recibió el título de El Comandante. Fue tomada por el fotógrafo soviético Max Alpert el 12 de julio de 1942 cerca de Voroshilovgrad, hoy Lugansk, durante un feroz combate. En la imagen aparece un comandante con una pistola TT llamando a sus soldados a avanzar. Esta imagen se convirtió en una de las más reconocidas de la era de guerra y en símbolo del valor de los oficiales soviéticos. Esta fotografía muestra el momento en que un soldado japonés se rinde ante infantes de marina estadounidenses en las Islas Marshall. Fue tomada el 2 de febrero de 1944 durante los combates, cuando la 4ª División de Marines de Estados Unidos avanzaba en las islas. La rendición de un soldado era un caso raro en ese tiempo, ya que la doctrina militar japonesa prohibía rendirse. En los Países Bajos ocupados, los habitantes de pequeñas aldeas rezaban en secreto por sus vecinos capturados por los nazis. Se arrodillaban y pedían a Dios no por su propia protección, sino por la de otras personas. A pesar del riesgo de represalias, la gente encontraba formas de brindarse apoyo espiritual. En 1941, como respuesta al inicio del genocidio contra los judíos, comenzaron protestas y huelgas masivas en varios países. Especialmente notable fue el movimiento de resistencia en Dinamarca, donde la población se manifestó activamente contra la política nazi. Sin embargo, a pesar del deseo de la gente de detener esta barbarie, organizar tales acciones era extremadamente difícil y peligroso, debido al estricto control de las autoridades nazis. Una de las fotografías más conmovedoras de la guerra muestra al coronel de la Marina estadounidense Francis Fenton, arrodillado durante el funeral de su hijo. Mike Fenton, un soldado raso de primera clase de 19 años, murió el 7 de mayo de 1945 al repeler un contraataque japonés cerca de Shuri, en Okinawa. Poco antes de su muerte, padre e hijo se habían encontrado casualmente cerca de una granja en ruinas, intercambiaron noticias y nunca volvieron a verse. Al recibir la noticia de la muerte de su hijo, el coronel Fenton acudió al lugar del combate para despedirse. Las batallas del Pacífico pasaron a la historia por su enorme derramamiento de sangre. Durante esta guerra, Estados Unidos perdió a más de 106,000 soldados. Al mismo tiempo, las pérdidas totales de Japón superaron los 2.100.000 militares y alrededor de 800,000 civiles. Tras intensos combates, muchos soldados presentaban lo que se conoce como mirada de los 2.000 yardas, una mirada perdida y desenfocada, como si la persona mirara a través del vacío. Este cambio es una reacción defensiva del alma ante la guerra. Más tarde, se asoció con el trastorno de estrés postraumático, que puede afectar a cualquier persona tras un trauma psicológico severo. Sin embargo, lo que vieron y vivieron los soldados en cualquier guerra difícilmente puede compararse con otro tipo de estrés. Durante la Marcha de la Muerte de Bataan, en abril de 1942, los prisioneros de guerra estadounidenses y filipinos tuvieron que cargar con sus compañeros heridos, a pesar de estar ellos mismos agotados y enfermos. La distancia desde el extremo sur de la península de Bataan
hasta el campo de prisioneros era de 97 kilómetros. Los prisioneros recorrieron esta distancia en 6 días. Durante la marcha, los japoneses no les daban comida ni agua, y a los que caían sin fuerzas, los remataban o los dejaban morir. De los 70.000 prisioneros, solo 54.000 llegaron al campo. Durante los bombardeos de Londres, soldados y bomberos británicos rescataron heroicamente a niños de entre los escombros de casas destruidas. Durante 8 meses, la ciudad fue atacada casi diariamente por intensos bombardeos aéreos. Como resultado, numerosos edificios fueron destruidos. El número de víctimas, incluidos niños, se contaba por miles. Sin embargo, los militares y rescatistas arriesgaban sus vidas bajo la amenaza de nuevas explosiones para salvar a los más pequeños. En 1942, las tropas del Ejército Rojo liberaban aldeas ocupadas por los alemanes. En una de ellas encontraron a una niña que aparece en esta fotografía. La niña estaba asustada y había perdido a sus padres, por lo que los soldados no pudieron evitar cuidarla. La calmaron y le dieron comida. El mando alemán subestimó gravemente la dureza del invierno ruso, y los soldados de la Wehrmacht se encontraron cerca de Leningrado sin el equipamiento adecuado para el frío. Debido a la falta de lubricantes de invierno, las armas y el equipo fallaban masivamente. Durante el invierno de 1941 a 1942, la Wehrmacht perdió alrededor de 100.000 soldados que murieron por congelación y enfermedades relacionadas con la hipotermia. La batalla por la playa Omaha. El 6 de junio de 1944 fue uno de los episodios más sangrientos del desembarco en Normandía. De 30.000 soldados estadounidenses, 3.000 murieron. A pesar del intenso fuego enemigo, la falta de cobertura y las enormes pérdidas entre los mandos, los soldados estadounidenses siguieron luchando. En los primeros 10 minutos de combate, muchos oficiales y sargentos fueron muertos o heridos. Muchos soldados, a pesar de estar heridos, continuaban combatiendo y animaban a los demás. Para las 10 de la mañana, alrededor de 300 soldados lograron atravesar las barricadas y subir por el terraplén costero, continuando la ofensiva hacia el interior. Solo por la tarde, gracias al coraje y la resistencia de los soldados estadounidenses, el sector fue despejado de enemigos. En esta imagen se muestra el momento en que un recluta se despide de su familia en 1943 cerca de Kursk. En el saliente de Kursk tuvo lugar una de las mayores batallas de la Gran Guerra Patria. En esta batalla participaron más de 4 millones de personas, miles de tanques, aviones y piezas de artillería de ambos bandos. Las tropas soviéticas no solo lograron detener la poderosa ofensiva enemiga, sino que pasaron al contraataque, marcando un punto de inflexión en el curso de la guerra. Henryk Goldsmith, más conocido como Janusz Korczak, fue un pedagogo, escritor y médico polaco. En 1911 fundó en Varsovia la Casa del Huérfano para niños judíos. En el orfanato implementó un sistema de autogobierno infantil con tribunal de compañeros y votaciones públicas. En 1942, Korczak murió en el campo de concentración de Treblinka junto con sus alumnos, habiendo rechazado la oferta de salvarse. Una fotografía tomada en 1942 cerca de Ivangorod capturó uno de los momentos más terribles del Holocausto, la ejecución de civiles por un Einsatzgruppe. En la imagen, un soldado alemán apunta con un fusil a una mujer que intenta proteger con su cuerpo a un niño. Esta imagen se convirtió en un importante documento histórico que confirma los crímenes de los nazis y uno de los testimonios más conmovedores de todos los horrores de la guerra. En 1940 se formó en las SS la división número 36 bajo el mando de Oskar Dirlewanger. Estaba compuesta por criminales. Dirlewanger esperaba reeducarlos de esta manera. Sin embargo, a pesar de las esperanzas del comandante, la unidad se convirtió en una de las formaciones represivas más crueles, participando en masacres masivas de civiles. Para 1942, en la división ya se incluían ladrones, asesinos y violadores. Esta unidad actuó hasta el final de la guerra.
Lepa Radić se unió a una unidad partisana en 1941, después de la ocupación de Yugoslavia. Siendo aún adolescente, trabajaba como enfermera y realizaba actividades de agitación entre los jóvenes. En febrero de 1943, mientras escoltaba a refugiados, fue capturada por los alemanes. Tras 3 días de tortura, fue condenada a la horca en público. Incluso antes de morir, la joven se negó a traicionar a los partisanos y pronunció un discurso inspirador llamando al pueblo a luchar por la libertad. En 1940, el oficial polaco Witold Pilecki se infiltró voluntariamente en el campo de concentración de Auschwitz bajo el nombre de Tomasz Serafiński para documentar los horrores que ocurrían en ese lugar. Dentro del campo, creó una organización clandestina llamada Unión de Organización Militar, transmitiendo información sobre los crímenes nazis. Después de 3 años en el campo, logró escapar y avisar a los aliados sobre el sistema de exterminio masivo, pero sus advertencias no fueron tomadas en serio. Desafortunadamente, en lugar de convertirse en héroe, Pilecki fue traicionado por su propio país. En 1948 fue ejecutado por las autoridades polacas. En estas fotografías aparece Alfred Zeck, un niño alemán que se hizo conocido por recibir la Cruz de Hierro de segunda clase de manos de Adolf Hitler a la edad de 12 años. En 1945, durante la defensa de su ciudad natal, Goldenau, sacó en un carrito a 12 soldados alemanes heridos bajo fuego, a pesar de la prohibición de su madre. Por esta hazaña recibió la más alta condecoración militar. Después del premio, Zeck continuó sirviendo y fue herido en combate. Luego fue hecho prisionero, pero liberado en 1947. Christina Skarbek fue agente del Ejecutivo de Operaciones Especiales británico. Realizó misiones secretas en Hungría, Polonia y Francia. Trabajó en Egipto y organizó redes de mensajeros clandestinos. En enero de 1941, fue capturada por la Gestapo en Budapest. Para salvarse, se mordió la lengua hasta sangrar y fingió estar en la etapa terminal de tuberculosis. Los alemanes, temiendo contagiarse, se apresuraron a deshacerse de la enferma. Inmediatamente después de ser liberada, Cristina y su compañero Andrzej Kowerski fueron trasladados a Rumanía en el maletero de un coche diplomático. A pesar de su heroísmo y numerosas condecoraciones después de la guerra, Skarbek vivió en la pobreza. En 1952 murió trágicamente a manos de un admirador rechazado. En los campos de concentración nazis, se realizaban listas de los prisioneros todos los días, las cuales podían durar horas bajo cualquier clima. Por la más mínima infracción se aplicaban castigos brutales. Además, todos los recién llegados eran examinados por médicos de las SS. Este procedimiento se llamaba selección. Ellos decidían quién sería enviado al trabajo y quién iría directamente a las cámaras de gas. Este proceso era especialmente cruel en los campos de exterminio, donde la mayoría de los nuevos prisioneros eran asesinados de inmediato. Durante la selección, los nazis no tomaban en cuenta los lazos familiares y separaban sin piedad a los niños de sus padres. Durante la masacre de Nankín, los militares japoneses ejecutaron en masa a prisioneros de guerra chinos. Miles de soldados capturados eran cargados en camiones y llevados a las afueras de la ciudad para ser fusilados. Los soldados japoneses ataban las manos de los prisioneros, los alineaban en columnas y abrían fuego. Se aseguraban meticulosamente de que todos estuvieran muertos. Si encontraban a un prisionero chino vivo, lo remataban. Una de las mayores masacres ocurrió el 18 de diciembre en la orilla del río Yangtze, donde los japoneses fusilaron con ametralladoras a más de 57,000 prisioneros. En esta imagen aparece una mujer que guía a sus hijos después de haber sido separada de su esposo por soldados nazis. Al llegar a Auschwitz, las familias eran separadas de inmediato. Los hombres eran enviados a barracones separados y forzados a trabajos forzados. Las mujeres y los niños eran llevados a otro lugar, donde también eran sometidos a trabajo forzado. Muy a menudo las mujeres y los niños eran enviados directamente a las cámaras de gas, ya que se los consideraba débiles e inútiles. Los nazis disfrazaban cuidadosamente el proceso de exterminio en Auschwitz.
A los judíos recién llegados se les decía que iban a ser desinfectados y a tomar un baño. En las puertas de las instalaciones se colocaban letreros con las palabras «entrada al baño» y «para desinfección», creando la ilusión de un lugar seguro. Además, los contenedores con el gas venenoso Zyklon B eran transportados en vehículos de la Cruz Roja alemana. Esto daba la falsa impresión de que se estaba prestando asistencia médica, lo que calmaba aún más la vigilancia de las personas condenadas a muerte. Esta fotografía, conservada en el Museo de Auschwitz-Birkenau, se ha convertido en uno de los símbolos del sufrimiento infantil en los campos de concentración. En ella aparece Czesława Kłoka. El 12 de diciembre de 1942, junto con su madre, fue deportada desde la ciudad polaca de Zamość al campo de concentración de Auschwitz. Allí, Czesława fue fotografiada por la Fuerza para el Registro del Campo por el fotógrafo Wilhelm Brasse. Más tarde, él recordaba que la niña estaba muy asustada y no entendía qué se le pedía. Antes de la fotografía, se limpió las lágrimas y la sangre de un labio roto. Czesława Kłoka fue asesinada con una inyección de veneno el 12 de marzo de 1943, a la edad de 14 años. Roger Godfrey fue uno de los pocos que logró sobrevivir durante la terrible tragedia en Oradour-sur-Glane, el 10 de junio de 1944. En el momento de los hechos, tenía apenas 9 años. Cuando los soldados de las SS llegaron a su escuela, solo Roger desobedeció sus órdenes. Gracias a esta decisión, logró escapar y salvarse de la muerte. Ese día, los nazis mataron a 642 habitantes del pueblo. Fusilaron a los hombres y los quemaron en graneros, mientras que a las mujeres y niños los encerraron en la iglesia y luego le prendieron fuego. Solo unas pocas personas sobrevivieron. Además de Roger, se salvó Marguerite Ruffange, de 47 años, quien saltó por una ventana de la iglesia, y 5 hombres más que lograron escapar del infierno, a pesar de estar heridos. Esta fotografía, titulada Memoria, fue tomada por el fotógrafo Anatoly Grakov en 1966. En ella aparece un veterano de guerra discapacitado, sin extremidades, junto a la llama eterna. Esta imagen recibió reconocimiento en un concurso internacional en Ámsterdam, donde ganó 3 premios. El 7 de mayo de 1945, en la Plaza Dam de Ámsterdam, soldados alemanes abrieron fuego contra civiles que se habían reunido para celebrar el fin de la guerra. El tiroteo comenzó después de que uno de los soldados alemanes capturados se negó a rendirse y disparó. Los militares alemanes dispararon con ametralladoras desde el edificio Groot Club durante aproximadamente 2 horas. Como resultado, murieron 32 personas y más de 100 resultaron heridas. En memoria de las víctimas, se instalaron piedras conmemorativas y una placa en la plaza. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados aliados a menudo brindaban atención médica a los enemigos heridos, incluidos miembros de las SS. Estos casos demuestran el cumplimiento del derecho internacional, según el cual todos los heridos tienen derecho a recibir asistencia. Se conocen episodios en los que médicos estadounidenses y soviéticos trataron a soldados alemanes heridos, priorizando la vida sobre las diferencias ideológicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de prisioneros japoneses y alemanes, se entregaba deliberadamente una cantidad crítica de alimentos. Por ejemplo, en el campo de internamiento japonés Stanley, a una familia de 5 personas se le daba un cuenco de arroz y un plato de sopa. En los campos alemanes, la ración diaria de los prisioneros consistía en aproximadamente 300 a 350 gramos de pan y gachas, lo cual era considerablemente menos de 600 calorías. Con esta alimentación, los prisioneros realizaban trabajos forzados y vivían en condiciones completamente insalubres. En estas fotografías aparece Kazimiera Mika, una niña de 12 años que fue testigo de una tragedia durante el bombardeo de un suburbio de Varsovia el 13 de septiembre de 1939. Ese día,
Ella y su hermana de 14 años, Andrzej Kostevich, salieron a cavar papas. En ese momento, aparecieron aviones alemanes en el cielo. Durante el ataque aéreo, 2 aviones lanzaron bombas y abrieron fuego de ametralladora contra civiles. Una esquirla alcanzó la espalda de Andrzej, quien murió en el acto. Kazimiera permaneció junto al cuerpo de su hermana, sin comprender por qué no respondía. Esta tragedia fue captada por el fotógrafo Julian Bryan. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido se realizaban con frecuencia ejercicios de uso de máscaras antigás con la participación de escolares. Las autoridades se tomaban muy en serio la protección de la población, por lo que organizaban regularmente este tipo de eventos. Durante los ejercicios se utilizaba gas lacrimógeno para probar la eficacia de las máscaras. Todos los niños estaban obligados a llevar siempre sus máscaras antigás, ya que tras la Primera Guerra Mundial, todos los países temían un posible ataque químico. Estas imágenes muestran las consecuencias de la tragedia en la ciudad japonesa de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay lanzó sobre la ciudad la bomba atómica Little Boy, con un peso de 4 toneladas. La potencia de la explosión fue de 20.000 toneladas de TNT. En el momento de la explosión, murieron instantáneamente alrededor de 80.000 personas. La ciudad fue prácticamente borrada del mapa. En los años posteriores, el número de víctimas aumentó debido a la enfermedad por radiación y otras consecuencias de la exposición. Hiroshima fue elegida como objetivo debido a su ubicación plana y a la gran cantidad de construcciones de madera, lo que garantizaba el máximo efecto destructivo. Los testigos sobrevivientes contaban sobre un destello brillante seguido de una ola devastadora. Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares japoneses secuestraron a unas 200.000 mujeres de Corea, China, Filipinas y otros territorios ocupados. Fueron llevadas por la fuerza a las llamadas estaciones de consuelo, burdeles militares. A las jóvenes y mujeres se las llevaban directamente de sus casas, de las calles, o las engañaban con falsas promesas de trabajo. La mayoría de las prisioneras eran adolescentes de 15 a 17 años. El gobierno japonés negó durante mucho tiempo la magnitud de estos crímenes, aunque documentos archivados confirman la existencia de un sistema de esclavitud sexual. Esta fotografía muestra el regreso a casa del cabo japonés Shoichi Yokoi, quien se escondió durante 28 años en la jungla de la isla de Guam. En 1944, tras la derrota de las fuerzas japonesas, se internó en la selva para evitar ser capturado. Allí construyó una cueva camuflada y sobrevivió alimentándose de animales salvajes. Yokoi no sabía que la guerra había terminado y tenía miedo de salir de su escondite. Solo en enero de 1972 fue descubierto por unos cazadores y pudo regresar a casa. Esta fotografía muestra a una familia con su perro tratando de huir de explosiones desconocidas. La imagen fue tomada en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Ese día, la aviación y la flota submarina japonesa atacaron la base naval estadounidense. Como resultado del ataque de 2 horas, fueron destruidos 4 acorazados, un crucero, 2 destructores y 188 aviones. Murieron más de 2.400 militares estadounidenses. Los japoneses perdieron 29 aviones y 64 hombres. Este ataque provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En esta fotografía se ve a una joven soviética tras ser liberada del campo de concentración de Dachau. Su rostro refleja todo el horror que tuvieron que soportar los prisioneros de ese lugar espantoso. La mirada de la joven es completamente vacía, y su cuerpo estaba tan agotado que solo quedaba piel y huesos. Durante la batalla por Saipán, los soldados estadounidenses enfrentaron enormes cargas psicológicas. Las constantes batallas en condiciones difíciles, donde debían limpiar cuevas fortificadas y resistir la feroz defensa del enemigo, causaron un agotamiento nervioso severo. Muchos soldados experimentaban una tensión emocional tan fuerte
que a veces perdían el conocimiento u otros signos de estrés de combate. Estas heridas psicológicas acompañaron a los soldados durante el resto de sus vidas. Y con esto concluye todo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.